Eduardo de Woodstock, mejor conocido como el Príncipe Negro, nació el 15 de junio de 1330. Fue el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y la reina Filipa de Henao. Por ser el mayor, Eduardo fue reconocido como el heredero aparente al trono. Sin embargo, su posición fue inestable, debido en parte a que su padre se involucró en una serie de conflictos con Francia. Esto porque a través de su madre, Isabel, conocida como la Loba de Francia, el rey Eduardo III era nieto del rey francés Felipe IV. Esto lo colocaba como posible heredero al trono francés. Además de esta situación, el rey Eduardo tenía tierras en Francia que le pertenecían legítimamente. La situación se complicó tanto que no tardó en estallar la Guerra de los 100 años. Eduardo III sostuvo también una guerra con Escocia para recuperar territorios perdidos. Con una situación tan inestable, el rey quiso que su hijo y heredero Eduardo recibiera una educación intensiva en el arte de la guerra. Además, se encargó de asegurar su posición y en 1333, cuando Eduardo tenía solo 3 años, le entregó el condado de Chester. Un año después, recibió ingresos propios que administraría su madre. Y 3 años después, su padre el rey lo hizo duque de Cornouailles. Esto le daba una posición privilegiada solo por debajo del rey. Duque, en ese momento, se convirtió en uno de los títulos más altos de la nobleza inglesa. Con ello, Eduardo comenzó a participar en la corte, recibiendo embajadores y actuando como regente de su padre, cargo que ostentó por primera vez en julio de 1338, cuando el rey partió a Flandes. Después, otra vez lo ocupó entre 1340 y 1342. Pero debido a que Eduardo no pasaba de los 12 años, el cargo fue ceremonial y en general el Consejo de Inglaterra se encargaba de la administración. En 1345 se preparó su matrimonio con Margarita, la hija de Juan III de Brabante. Para ello, inclusive se solicitó la dispensa papal requerida. Al final, las negociaciones no avanzaron y el matrimonio nunca se celebró. Por orden del rey, el 12 de mayo de 1343, Eduardo fue investido príncipe de Gales en Westminster. De esta forma, con solo 13 años, Eduardo se convirtió en el primer noble inglés en ser declarado heredero al trono con esta investidura. Ahora, como príncipe, su poder se incrementó, pero también sus obligaciones. En 1346, con solo 16 años, se involucró en su primera campaña en Francia. Para ello, tuvo que reunir tropas. Esto, sumado al estilo de vida lujoso que llevaba, le ganó una enorme deuda que casi le impide partir con su padre a Francia. Sin embargo, luego de llegar a un acuerdo con los prestamistas, en julio de ese año, Eduardo partió hacia Francia. Fue creado caballero y participó en la toma de la ciudad de Caen, así también en enfrentamientos posteriores. A pesar de su corta edad, Eduardo demostró ser valiente y se caracterizó por la forma rápida en la que tomaba decisiones, aunque no estuvo exento de problemas, porque durante la batalla de Crécy, que se llevó a cabo en agosto del mismo año, Eduardo perdió su posición en la batalla y quedó indefenso frente al enemigo. Solicitó de inmediato el apoyo de su padre, pero el rey se negó a auxiliarlo. Al final, fue uno de los hombres de Eduardo, Sir Richard Fitzsimon, quien le salvó la vida. Después de esto, su experiencia en batalla incrementó y fue uno de los protagonistas del asedio de Calais, que se dio entre 1346 y 1347. En este asedio, destacó por quemar casi 50 kilómetros a la redonda y conseguir un gran botín que se conformaba por oro y plata. Esto lo llevó consigo cuando regresó a Inglaterra en octubre de 1347. Para 1349, nuevamente tuvo que dejar Londres para volver a Calais, donde su padre fue hecho prisionero, por lo que entró en un conflicto armado, aunque duró apenas unas semanas. Así Eduardo pasó su juventud entre celebraciones de la corte y pequeñas campañas militares, pero no se consolidó como un líder militar hasta que su padre, el rey, decidió retomar la guerra con Francia en 1355.
En ese momento, el príncipe fue el encargado de dirigir el ejército hacia Aquitania. En su paso a la batalla, saqueó por lo menos 2 poblaciones, donde nuevamente recaudó un cuantioso botín que llevaría consigo a Inglaterra. Para julio de 1356, el príncipe Eduardo emprendió otra expedición, esta vez dirigiéndose a Poitiers. No cambió su método y continuó arrasando con todo a su paso, incluyendo pequeños poblados y grandes castillos. Quemó poblados, saqueó joyas, telas y rechazó cualquier negociación por la paz. Venció en combate a las tropas del rey Juan II de Francia. A él incluso lo hizo prisionero, después de lo cual nadie se interpuso en su camino. Contrastante con su actitud directa y agresiva en batalla, las victorias de Eduardo las recibía con aparente humildad, permitía que sus enemigos se rindieran con dignidad y ordenaba que el trato fuera benévolo. Además, también se expresó de forma honorable de ellos. En cuanto a sus hombres, Eduardo solía compensarlos por los daños sufridos durante la batalla y también los acompañaba a tomar los alimentos, durmiendo junto a ellos en los campamentos. Luego de triunfar como líder militar indiscutible, volvió a Londres y para mayo de 1359 ya festejaba sus logros por todo lo alto con enormes banquetes y justas. Las celebraciones, desgraciadamente, hicieron que se terminara el botín que había conseguido. Para agosto ya estaba completamente endeudado, así que felizmente aceptó partir a una nueva expedición en Francia. En octubre de 1359, el príncipe navegó con su padre a Calais y dirigió una división del ejército durante la campaña de Reims. Al final se consiguió un acuerdo y Eduardo representó los intereses ingleses en la negociación. A su regreso a Inglaterra en 1361, Eduardo mostró públicamente la intención de casarse con su prima paterna, Juana de Kent, también descendiente del rey inglés Eduardo I. Juana era la heredera de Edmundo, conde de Kent, y había quedado viuda un año antes. Era casi 3 años mayor que Eduardo y había estado involucrada en un escándalo cuando a los 12 años se casó en secreto con un hombre de menor rango. Sin revelarlo, se adentró en otro matrimonio arreglado por el rey, aunque al final la dejaron conservar el esposo que eligió. Tuvo 5 hijos con él y a pesar del escándalo, seguía siendo una dama respetada en la corte y descrita como una mujer extremadamente hermosa. Así que por su belleza y por estar conectada a la familia real, era sin duda un buen partido. Sin embargo, aun si todo esto la volvió una novia potencialmente buena, se dice que Eduardo le había mostrado interés desde que era un adolescente, enviándole por lo menos un regalo que consiguió durante su primera campaña militar. Sin embargo, los sentimientos de la pareja no están del todo claros y la unión fue beneficiosa en el aspecto económico y político. Se solicitó la dispensa para el matrimonio en el año 1361 y oficialmente se casaron el 10 de octubre de ese año. Eduardo tenía 31 años, mientras que Juana tenía alrededor de 34. Se rumora que esta celebración fue únicamente en apariencia porque ellos ya se habían casado en los meses previos en secreto. El príncipe y su esposa, ahora princesa de Gales, se instalaron en Hertfordshire. Para ese momento, Eduardo era padre de por lo menos 2 hijos ilegítimos, pero no se registran más hijos ilegítimos después de su matrimonio. Junto a Juana, tuvo 2 hijos. El mayor fue Eduardo, nacido el 27 de julio de 1364, y el segundo fue Ricardo, nacido el 6 de enero de 1367, y quien se convertiría en rey de Inglaterra como Ricardo II. El 19 de julio de 1362, Eduardo recibió de su padre el rey todos sus dominios en Aquitania y Gascuña. Esto le permitió crear un principado y con ello obtuvo el título de príncipe de Aquitania y Gascuña. Abandonó Inglaterra en 1363 junto a su esposa para asumir sus nuevas funciones. Su llegada fue incómoda para algunos nobles locales y consideraron que Eduardo era un invasor. Además, él y su esposa
crearon una corte principalmente en Burdeos y Angulema, donde desplegaron extravagancia que desagradó a los pobladores locales y a los obispos. Muchos de ellos fueron abiertamente hostiles con Eduardo. Lo mismo sucedió con sus vecinos y otros nobles muy importantes de la región, como Gastón II, el conde de Foix, el conde de Armand, Arnaud-Namin, entre otros muchos otros, con quienes tuvo serios conflictos por tierras y porque Eduardo llamaba constantemente a un parlamento para recaudar más impuestos. Esto le molestó a los nobles, ya que en lugar de impulsar sus dominios o administrar justicia, se enfocó en la recolección de más tierras y dinero. Por eso, en general, Eduardo no conoció la estabilidad ni la paz como príncipe de Aquitania. Todo se complicó aún más cuando Francia coronó un nuevo monarca, Carlos V, en abril de 1364. Esto provocó que la posición de Eduardo en sus dominios ubicados en Francia corriera peligro. Pronto surgió otro conflicto internacional que dejaría a Eduardo sin escapatoria. En 1365, el rey Pedro de Castilla, apodado como el Cruel, solicitó al rey Eduardo III de Inglaterra apoyo porque había sido expulsado del trono de Castilla. El príncipe Eduardo fue el encargado de recibirlo y además defendió su causa, comprometiéndose a ayudarlo. Solicitó dinero a Inglaterra y tomó también de su presupuesto personal. En 1367, Pedro consiguió la victoria, teniendo a Eduardo como uno de los principales generales en batalla. Pero a pesar de su éxito militar, la victoria le resultó agridulce a Eduardo, porque el rey Pedro, una vez seguro en el trono, se negó a pagar las deudas que había acumulado y desde luego que le negó cualquier recompensa. Desde luego que Eduardo no se fue tan fácilmente y comenzó a presionar para recibir el pago. Al final el rey Pedro aceptó, pero lo hizo esperar durante meses en los que Eduardo agotó sus recursos y sus hombres comenzaron a morir. El propio Eduardo sufrió una enfermedad de la que nunca se recuperó por completo y que algunos dijeron fue causada por el veneno. Recibió parte del pago, pero nada que compensara las enormes pérdidas que había tenido. Todo empeoró cuando sus dominios en Francia se rebelaron en 1368. Los nobles y en general los súbditos de Eduardo en Francia fueron contra él apoyando al rey Carlos V de Francia. En respuesta, Eduardo acudió ante el Parlamento de París en mayo de 1369, supuestamente con 60,000 hombres a sus espaldas. Esto no le ayudó a su causa, porque en marzo de 1369, más de 900 pueblos, castillos y fortalezas se habían declarado en su contra. Intentó responder, pero no tenía dinero para pagar sus tropas, así que no pudo sofocar la revuelta. Para solucionar su problema económico, Eduardo tuvo la brillante idea de hacer el saqueo de Limoges en octubre de 1370. Las víctimas se han estimado en cientos, aunque otras fuentes aseguran que fueron miles. Sea cual sea el verdadero número, este acto no hizo nada más que volverlo completamente impopular. Eduardo tuvo que volver a Inglaterra, enfermo y derrotado, en enero de 1371. En enero del año siguiente, sufrió un duro golpe cuando recibió las noticias de la muerte de su hijo legítimo mayor, Eduardo. Sin ninguna esperanza de recuperar el control de su principado, decidió entregarlo a su padre el rey en octubre de 1372. Alegó formalmente que era porque los ingresos del país eran insuficientes para sufragar sus gastos. Eduardo no tuvo sucesor como príncipe de Aquitania. Además, aunque estaba de vuelta en Inglaterra, su llegada no había sido fácil. Eduardo fue en general mal recibido porque había pasado demasiado tiempo fuera y otros nobles ya controlaban la corte. Además, él se involucró en la política, sobre todo en abril de 1376, cuando fue el principal apoyo de los comunes cuando se quejaron de los abusos de la administración. Se dice que actuó principalmente para que su hijo menor y heredero Ricardo encontrara estabilidad al reinar, pues para ese momento Eduardo ya sabía que no sobreviviría de la enfermedad
y de hecho realizó su última voluntad, en la cual dejó obsequios para sus sirvientes y pidió a su padre, el rey, que pagara sus deudas. También le encargó la protección de su hijo Ricardo. Eduardo finalmente falleció el 8 de junio de 1376. Tenía 45 años. Su hijo Ricardo se convirtió en rey el 21 de junio de 1377. Sin embargo, fue derrocado y asesinado en 1399 con solo 32 años. Esto dio pie a la Guerra de las Dos Rosas. Y esa es la biografía de Eduardo Woodstock, quien pasó a la historia por ser el primer príncipe de Gales, investido como tal para suceder en el trono, lo cual desgraciadamente no pudo ser porque él muere antes que su padre, el rey Eduardo III, y a él se le conoce popularmente como el Príncipe Negro. No está claro de dónde viene el apodo ni quién lo comenzó a llamar así. Se ha supuesto que puede ser porque él tenía un escudo de ese color que no era muy común. También se ha dicho que fue por la forma en la que se comportaba en batalla, con mucha rudeza, mucha agresividad, pero en general no se tiene exactamente la razón, ni tampoco se sabe cuándo comenzaron a llamarlo de esta manera. Y pues en general él es un personaje complicado de analizar, no es tan notorio como otros, por ejemplo su hijo Ricardo II, que fue monarca, pero aún así pues es un personaje interesante que tenía esta dualidad de comportarse con mucha agresividad, de saquear ciudades, de quemarlas, pero también de ser respetuoso un poco con sus adversarios, con lo que él consideraba justo, con sus hombres, los recompensaba por perder ojos, manos, les daba regalos, o sea, tenía como esta dualidad interesante, que la verdad es interesante porque en general en la época medieval la mayoría de los príncipes, duques o condes se involucraban en conspiraciones, en batallas, muchos quemaban ciudades, o sea, era como la norma ser así de agresivo. Sin embargo, pues él tenía esta dualidad interesante y también, desde luego, chicos, pues estuvo endeudado la mayor parte de su vida. Irónicamente, a pesar de que fue príncipe de Gales, de que tenía sus propias tierras, sus propios ingresos, pues aparentemente él siempre vivió por encima de los ingresos, siempre hacía muchos banquetes, se dice que su ropa y sus joyas eran excesivamente costosas, además pues la guerra tampoco era barata, toma malas decisiones y pues al final sí, eso es lo que lo caracteriza un poco más, haber vivido por sobre sus posibilidades, pero en general es una figura muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.